Ok, chicos de Física 1, voy a explicarle el hecho de la práctica, la última práctica que vimos, ya que uno de ustedes se comunicó conmigo y me dijo que tenía problemas. Vamos a ver cómo yo intento explicarle lo que son la realización de la práctica. Lo primero, o sea, la primera pregunta que le va a aparecer es, ¿cuál es la velocidad angular en cada punto marcado en radianes por segundo? Recuerden que una revolución es igual a 2pi radianes. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes van a hacer en ese tipo de problema? Ya ustedes tienen lo que son la revolución angular, pero la tienen en revoluciones por minuto. Y aquí el problema le pide en radianes por segundo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Imaginemos, o sea, vamos a poner un ejemplo. Yo realmente no recuerdo cuál fue el valor de lo que es el RPM. Por aquí vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que esa revolución RPM nos dio a nosotros, vamos a poner 40 RPM. Poniendo un ejemplo simple. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que convertir? Lo voy a hacer paso por paso, para que ustedes aquí más o menos me entiendan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir la ecuación bien, o sea, saber que esos 40 RPM realmente significan 40 revoluciones por un minuto. O sea, por un, aquí ponemos ahora minuto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder convertir eso? Tengo que hacer yo utilizar mi símbolo de multiplicación. Entonces, lo primero que voy a eliminar son las revoluciones. Para yo eliminar las revoluciones, voy de nuevo a poner las. Para yo eliminar las revoluciones, ¿qué debo colocar? Aquí arriba, lo que me piden. Yo sé que una revolución son 2pi radianes, entonces pongo 2pi. Vamos a buscar el símbolo pi, que anda por aquí. 2pi, 2pi radianes. Voy a poner la palabra radian para no dejarlo en blanco. Radian. Entonces aquí yo sé que eso es una revolución. Y ahí pongo revolución. Entonces, para yo poder eliminar los minutos, voy de nuevo con mi símbolo de multiplicación y aquí hago mi factor de conversión. Entonces, acá abajo yo voy a poner 60 segundos. ¿Por qué 60 segundos? Porque yo sé que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, ¿en qué me queda eso? Yo aquí, lógicamente, ustedes pueden ver que revoluciones, lo voy a poner en rojo, revoluciones se va a ir con revoluciones. O sea, esa revolución que está ahí se va a ir con estas revoluciones. ¿Va? Y se va a cancelar. Y los minutos se van a ir con estos minutos que están aquí arriba y también se van a cancelar. O sea, en mi ejemplo práctico, aquí yo tendré que multiplicar 40 por 2 dividido entre 60, me va a quedar radianes por segundo. Por ejemplo, haciendo el ejemplo más llano, ahí me quedaría 80 entre 60, sería, a ver, mitad 1, mitad 3, 4 tercios. Entonces aquí yo voy a poner que mi velocidad angular, para hacerle el ejemplo completo, para que ahí no se quejen, que la velocidad angular sería igual a 4 tercios a 4pi. Recuerden que el pi yo lo eliminé, 4pi tercio. Entonces aquí me queda en radianes por segundos. Y así yo tengo mi conversión. Entonces ese es el primer ejemplo. Entonces eso que está aquí es lo que es mi resultado de lo que es la conversión. No sé a qué ponerlo. Vamos a dejar así. Entonces así eso me quedaría en ejemplo. Si ustedes quieren pueden dividir aquí, le va a dar algo con pi, radianes, como ustedes lo quieren hacer. Si quieren multiplicar por pi, es cuestión suya, decisión propia.
Entonces la pregunta 2 dice, calcule la velocidad tangencial en un punto marcado en metros por segundo. Van a calcular que la velocidad sería igual al radio, vamos a poner que sean 6 metros, no recuerdo, multiplicado por la velocidad angular, que en mi caso dio 4 tercios, 4 pi tercios, o sea, 4 pi tercios. Se van a ponérselo ahí para que cuando la vayan a hacer no la hagan mal. Voy a poner 4 pi tercios de revoluciones sobre. Entonces, ya, ¿cómo van a hacer esto? Vamos a dejarlo así. ¿Cómo van a hacer esto? Multiplicar, o sea, yo lo haría 6 por 4, 24, 24 entre 3, quedaría 8, también quedaría 8 pi, 8 pi, 8 pi, y me quedaría metros sobre segundo. ¿Por qué metros sobre segundo? Porque las revoluciones se quitan y simplemente se ponen metros, o sea, las revoluciones se van y me queda metros sobre segundo. Ahí se ha hecho el ejemplo 2. El ejemplo 3 dice, ¿qué tiempo tardó en detenerse el ventilador? Ya ustedes ahí con su cálculo, o sea, con el cronómetro, calculan eso. Entonces en la pregunta 4 dice, ¿cuál fue la aceleración angular en un intervalo de tiempo antes de detenerse? Te dan esa ecuación que está ahí. Entonces para tener la aceleración angular, simplemente despejamos, señores. Lógicamente, esta aceleración angular te va a dar el negativo. Te va a dar el negativo porque se está deteniendo. Entonces aquí, este sería 0, la velocidad final, porque cuando se para, la velocidad inicial es la que ya ustedes tienen prácticamente en este problema. A mí me dio 4 pi tercios, a ustedes no sé cuánto le va a dar. Y lo dividen entre tiempo. Entonces, esa velocidad angular que ustedes van a tener ahí, le va a quedar en unidades de radianes por segundo cuadrado. Recuerden eso, como es angular, es tanto ángulo por segundo. O sea, la velocidad que va a tener son tantos radianes por segundo cuadrado. Esa va a ser su aceleración angular. Entonces acá te dice cuál es el desplazamiento angular. Entonces el desplazamiento angular te va a quedar simplemente en radianes. Y ya prácticamente ustedes tienen sus datos. Este término aquí sería 0, la velocidad angular ya la tienen, el tiempo ya ustedes lo tienen porque cuando se detiene el abanico, la aceleración angular también la tiene. Esta aceleración que está aquí es la aceleración angular. Y el tiempo ya te lo tienen. Sustituyen su ecuación y eso le va a quedar en radianes. Tantas revoluciones en radianes. Entonces la segunda pregunta, o sea, va a poner que este ángulo que está aquí, este ángulo, te quedó en, qué sé yo, va a poner 8 pi radianes, 8 radianes. 8 radianes. La segunda pregunta, ¿cuántas revoluciones efectúa? En la primera pregunta tenemos el patrón de conversión. Una revolución son 2 pi radianes. Entonces para hacer esto tenemos que utilizar la conversión. O aquí multiplicamos 2 pi, serían 6.28, ¿verdad? Entonces con ese dato de 6.28 ustedes hacen su patrón de conversión, hacen una regla de 3, lo hacen como yo lo hice aquí. Ustedes tienen muchas formas de cómo hacerlo, lo que es la conversión. Ya ustedes saben que convirtiendo lo que son los radianes a revoluciones, para saber cuántas revoluciones dio en tantos radianes. La pregunta 6 dice, ¿qué ángulo barre la hélice? Eso que está aquí, en 1.5 segundos. Ustedes van a hacer su misma ecuación que hicieron aquí, ¿verdad? Entonces, la única diferencia es que cuando tengan su resultado, tienen que llevarlo a grados sexagesimales. ¿Y cómo se hace eso? Multiplicando por 180 y dividiéndolo entre pi. O sea, ustedes van a multiplicar lo que ustedes tienen en ángulo, en el desplazamiento angular,
por 180, lo dividen entre pi y eso le va a dar en grado, en grados sexagesimales. O sea, no va a estar en radianes, sino simplemente en lo que es el simbolito ese, la bolita esa, que se expresa en grados. La pregunta 8 dice: calcule la aceleración tangencial. Aquí sería la aceleración angular, que ustedes ya la tienen, que queda en radianes por segundo cuadrado, multiplicado por el radio. Ustedes hacen la multiplicación y le va a quedar en metros sobre segundo cuadrado. Entonces aquí dice: calcule la aceleración radial en cada punto marcado. Tenemos dos fórmulas, ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos, tanto la velocidad cuadrada sobre radio o la velocidad angular por el radio, la velocidad angular cuadrada por el radio. Cualquiera de las dos le va a dar el mismo resultado. Ustedes cogen la que más les guste, recordando que esa aceleración radial le va a quedar también en metros por segundo cuadrado. Tienen que recordar eso, que eso le va a quedar en metros sobre segundo cuadrado. Entonces ya por último, te pide aquí cuál es el desplazamiento angular. Ustedes van a hacer lo mismo de nuevo. Hacen su ecuación. Le va a dar eso en radianes. Entonces lo otro, la segunda pregunta que dice: ¿qué distancia en metros representa ese desplazamiento angular? Esa distancia en metros simplemente se va a hacer multiplicando el radio por el resultado que te dé aquí. Recordando que ese viene siendo la longitud del arco. O sea, se va a hacer el desplazamiento en metros. Simplemente multiplicar el radio por ese ángulo que te va a quedar en radianes. Entonces ya se hace la práctica, una práctica simple. Por eso yo se la mandé a que la dejen para sus casas. Cualquier pregunta, estoy a disposición de responderse. Como le dije a su compañero, tienen hasta el lunes para entregármela esa práctica. Pasen feliz resto del día. Se despide su profesor.